Hoy nos metemos en un territorio que para la mayoría, bueno, es prohibido. Vamos a abrir una caja negra sellada de fábrica y que en teoría nunca debería abrirse. El motocompresor de una nevera. Efectivamente. La guía que tenemos es un vídeo espectacular que nos lleva de la mano, como si fuéramos aprendices en un taller, mientras se desmonta pieza a pieza una unidad de un cuarto de caballo. Y esa es la clave. La misión. Entender qué demonios hay ahí dentro y cómo se le puede devolver la vida a algo que se considera de usar y tirar. Es que no lo arrimos por cotillear. Como se ve en el material, esto es una operación de rescate en toda regla. Totalmente. Hay dos problemas ya identificados. Un fallo en la compresión que apunta a la placa flapper y un resorte que ha saltado por los aires por un arranque violento. Ah, Y esto lo cambia todo. No es un experimento, es una reparación de precisión que justifica el enorme trabajo de rajar por la mitad un componente hermético. de acuerdo. Pues vamos a desgranar esto como si estuviéramos allí, con las manos en la masa. Lo primero, antes de sacar herramientas pesadas, la seguridad. Siempre. Se retiran los componentes eléctricos que van por fuera, el relé amperométrico y el protector térmico. A ver, para los que no somos técnicos, uno suena a arranque y el otro a fusible. ¿Voy muy desencaminada? Para nada. Es una muy buena aproximación. El relé amperométrico es justo eso, un interruptor electromecánico que le da el empujón inicial al motor. Vale. En el vídeo se ve que es de los antiguos, con sus bobinas de cobre, no un PTC electrónico moderno. Le da un chispazo a la bobina de arranque y luego se desconecta. Y el otro es el seguro de vida. Exacto. El protector térmico es su ángel de la guarda. Es un bimetal que si detecta que el compresor se está calentando más de la cuenta, ¡clac!, corta la corriente. Es el ABC de cualquier mecánico. Antes de tocar nada, asegúrate de que no te vas a quedar pegada. Aislar eléctricamente. El primer mandamiento. El primero. Entendido. Mandamiento 1 cumplido. Ahora viene la parte que puede ser más pringosa. Vaciar el aceite. Se insiste mucho en sacarlo todo antes de empezar a cortar. Supongo que es para no montar un cirio en el taller, ¿no? Sí, esa es la razón obvia, evitar un desastre ecológico en el banco de trabajo. Pero aquí empieza el trabajo de detective. ¿Ah, sí? Esto no es solo limpiar, es diagnosticar. Fíjate en el detalle. Sacan el aceite y lo miden. Obtienen unos 200 centímetros cúbicos. Ya. Pero el manual, la experiencia del técnico, dice que esa unidad debería llevar 220. ¡Ostras! O sea que antes de abrir nada, solo con medir el aceite ya tienes la primera pista de que algo no iba bien. Es como la autopsia preliminar de la máquina. Exactamente. Ya sabes que ese compresor ha estado trabajando con menos lubricación de la que debería, lo que puede haber causado desgaste. Es un dato crucial. ¡Qué bueno! Y además la técnica que usan para vaciarlo es una maravilla de la física básica. Dejan abiertos los dos tubos de baja presión, por uno sale el aceite y por el otro entra aire para que no se haga el vacío. Ah, claro. Si taparan el de entrada, el aceite apenas gotearía. Es un truco sencillo pero tremendamente eficaz. Vale, y ahora viene la parte que a mí me daría más respeto, para qué engañarnos. Sacan una moladora de mano, una radial, y se preparan para abrir el compresor como si fuera una lata de conservas. Uf. Hay que tener un pulso de cirujano para no liarla, ¿no? Y sobre todo, unas buenas gafas de protección. Las chispas y las esquirlas de metal a esa velocidad son proyectives. Ya me imagino. Pero fíjate en el gesto que hace el técnico justo antes de empezar a cortar. Coge un punzón y hace una marca, una línea que cruza las dos mitades de la carcasa. Sí, lo he visto. Parece una tontería, pero ese pequeño gesto es la diferencia entre un profesional y un aficionado. ¿Tan importante es? Visto desde fuera parece que luego podrías encajarlo a ojo sin mucho problema. Sería un error fatal. Esas dos mitades, las campanas, no son perfectamente simétricas por dentro. La campana de arriba, la que quitan, tiene una forma ovalada en su interior. Ah, Diseñada para dejar espacio al movimiento del compresor. Si al soldarla de nuevo la pones girada 180 grados, cosa que es perfectamente posible, la lías. esa simple marca te asegura que cada mitad volverá exactamente a su posición original. Es pensar en el montaje antes siquiera de haber desmontado. Ya veo. Y el corte no lo hacen en cualquier sitio. Se ve que lo hacen justo por encima de la soldadura de fábrica, en la campana superior. Porque ahí. Pues parece lógico cortar por la propia soldadura, pero es más complicado. ¿Ah, sí? Sí. Si cortas por la soldadura central, separas las dos campanas por completo y luego alinearlas para volver a soldar es una pesadilla. Al cortar un poco por encima, lo que haces es quitar la parte de arriba como si fuera la tapa de una olla.
Ah, qué listo. Dejas la base intacta, con el motor asentado en sus muelles, y tienes un acceso perfecto a todo. Es una solución mucho más limpia. De hecho, se ve cómo el disco de corte se desgasta a mitad de camino. Sí, que lo cambia. Te da una idea de la dureza del acero que están cortando. No es moco de pavo. Una vez abierta la olla, por fin vemos el corazón de la bestia. Ahí dentro está todo el conjunto. El cuerpo del compresor, la famosa placa flapera y el bobinado. ¿Cómo sacan todo ese bloque de ahí? Con mucho cuidado y método. Lo primero es liberar el tubo de alta presión, el que sale del compresor. Usan un soplete de autógena. ¿Vale? Pero fíjate en la técnica. Aplican el calor en chanfle, de lado, no directamente. El objetivo es calentar la soldadura de plata para que se funda, pero sin achicharrar el barniz aislante de las bobinas del motor. Claro, que están justo al lado. Justo. Un exceso de calor ahí y te cargas el motor, aunque estuviera bueno. Es un trabajo de muchísima delicadeza. Y me he fijado que ese tubo no es recto, tiene como un par de bucles. Es un adorno. Cero adornos, ¿eh? Ahí todo es funcional. Esos bucles son un pequeño serpentín diseñado para absorber las vibraciones. Ah. Piensa que el compresor está vibrando constantemente. Si el tubo fuera rígido y recto, la soldadura se partiría por fatiga del material en muy poco tiempo. Tiene todo el sentido. Esas curvas le dan flexibilidad. Una vez desoldado ese tubo, solo queda desconectar la ficha eléctrica que alimenta el motor por dentro y ya está. Todo el conjunto, motor y compresor, sale de una pieza. Y al sacarlo es cuando vemos que efectivamente es como un motor de coche en miniatura. Está el estator con las bobinas, el rotor que gira y luego la parte mecánica con su cigüeñal, biela y pistón. Tal cual. La sinergia es perfecta. El estator y el rotor son el motor eléctrico. Vale. Su giro mueve el cigüeñal que, a través de la biela, convierte ese giro en un movimiento de vaivén que empuja el pistón arriba y abajo. Como un motor de combustión, pero sin explosión. Justo. En vez de una explosión, usa electricidad para mover el pistón y comprimir gas. Y para que todo eso no se gripe, hay una pieza clave que se menciona: el chupador de aceite. El chupador. ¿Sí? Es un tubito que va hasta el fondo y succiona aceite para lubricarlo todo por dentro. Bien. Con el bloque ya en la mesa de operaciones, vamos al núcleo de la avería. Se quitan 4 tornillos y se desarma lo que llaman la caja flapera. ¿Qué es ese sándwich de piezas que vemos? ¿Es el cerebro de la compresión? Al quitar esos 4 bulones, se separan varias capas. Por arriba, la mufla de succión, que es una tapa que guía el gas hacia el cilindro. De acuerdo. Debajo, la tapa flapera. Y en medio de las dos, la pieza crítica, la placa flapera. Es una placa de acero mecanizada con una precisión increíble. En ella están las válvulas. Los flappers. Eso es. Espera, ¿esos flappers son solo esas lengüetas metálicas tan finitas? ¿Y eso es capaz de aguantar toda la presión del sistema? Parece increíble. Pues sí, son láminas de un acero especial muy flexible y resistente. No hay muelles ni nada. Se abren y se cierran por la propia diferencia de presión que crea el pistón al subir y bajar. Alucinante. Una se abre para dejar entrar el gas y la otra para dejarlo salir ya comprimido, por eso la placa donde asientan tiene que estar perfectamente plana. En el vídeo se menciona que necesita un lapidado. Un lapidado. Un pulido casi de espejo, para que el sellado sea hermético. La más mínima fuga ahí y el compresor no rinde. Y para comprobar si la otra parte, el pistón, está bien, hacen una prueba que me dejó alucinada por lo simple que es, casi artesanal. Ah, la prueba de la mano. Es un truco de la vieja escuela, pero es una muestra fantástica de diagnóstico de taller. A mí me parece alucinante, pero ¿de verdad es una prueba fiable? ¿Poner la mano encima es suficiente? Suena a truco de abuelo mecánico, ¿verdad? Pues es infalible. Te explico. A ver. Giran el cigüeñal a mano para que el pistón baje. Al bajar, crea un vacío dentro del cilindro. Si pones la palma de la mano tapando el agujero y el sellado entre el pistón y el cilindro es bueno, Se te queda pegada. literalmente, la presión atmosférica de fuera es mucho mayor que la de dentro. Y en el vídeo se oye el pop que hace al despegarla. Es verdad. Ese sonido es música para los oídos del técnico. Le confirma que el conjunto pistón-cilindro está perfecto. Es genial. Y por si quedaran dudas, mencionan una segunda prueba. Sí, el test del algodón. Vierten un chorrito de gasolina sobre la cabeza del pistón. Gasolina. Sí, es un líquido muy poco denso, se cuela por cualquier sitio. Si después de un rato la gasolina sigue ahí y no se ha filtrado hacia abajo o hacia el cárter, tienes la confirmación definitiva. El sellado es perfecto. El problema no es de desgaste.
Vale. Con el diagnóstico claro, se ponen a limpiar cada pieza de una forma casi obsesiva. Con combustible, aire a presión. ¿Es solo por trabajar de forma ordenada o hay algo más? Es absolutamente vital. Piensa que un sistema de refrigeración es un circuito cerrado y estéril. Vale. El mayor enemigo ahora mismo son las virutas microscópicas de metal que se han generado al cortar la carcasa con la radial. Si una sola de esas partículas entra en el sistema, ¿Qué podría pasar? sería el equivalente a un coágulo de sangre en una arteria. Podría viajar por el circuito y atascar el tubo capilar, que es un conducto finísimo, a veces con un diámetro menor que el de una aguja. Madre mía. Si eso se obstruye, adiós reparación. Toda la nevera dejaría de enfriar y el trabajo no habría servido para nada. Por eso esa limpieza no es una manía, es crítica. Entonces el panorama está claro. El resorte roto es un problema, la placa de válvulas necesita ese pulido de precisión, pero la compresión del pistón es buena. ¿Cuáles son los siguientes pasos? La hoja de ruta para la reconstrucción queda muy definida. Primero, obviamente conseguir un resorte nuevo. Claro. Segundo, realizar el lapidado de la placa de válvulas. Explican que se hace sobre una superficie perfectamente plana, como un cristal grueso, usando un polvo abrasivo llamado carburundo. Vaya currazo. Y tienen que fabricar juntas nuevas, ¿no? No venden un kit de reparación para esto. ¿Qué va? Para estos componentes no existen kits, porque no están pensados para ser reparados. Ah, es verdad. Por eso tienen que fabricar las juntas a medida, con un pliego de material específico y una herramienta llamada sacabocados. Es pura artesanía. Increíble. Y una vez hecho todo eso, pues reensamblarlo todo, soldar la carcasa, hacer pruebas de presión, y si todo va bien, esa unidad está lista para trabajar otros 20 años. Es que es un viaje alucinante. Pasamos de la fuerza bruta de cortar acero con una radial a la delicadeza casi de un relojero para pulir unas válvulas. Totalmente. Y comprobar un sellado con la palma de la mano. Demuestra la combinación de conocimientos que exige este oficio. No es solo cambiar piezas. Es diagnosticar como un médico, tener la destreza de un cirujano para desmontar, la meticulosidad de un farmacéutico para limpiar Y el ingenio de un inventor. y el ingenio de un inventor para reconstruir. El simple gesto de marcar la carcasa antes de cortar ya es toda una lección de planificación. Totalmente. Un trabajo de artesano lleno de sabiduría práctica. Y fíjate, todo este proceso abre una reflexión interesante sobre la cultura de la reparación. Vivimos en una época en la que casi todo está diseñado para ser reemplazado al primer fallo. Usar y tirar. Ver este nivel de dedicación para salvar un solo componente te hace pensar. Te hace pensar en cuántas otras cajas negras que tenemos por casa, desde un microondas a un móvil, podrían volver a la vida. Exacto. Si tuviéramos el conocimiento, las herramientas y sobre todo, la voluntad de atrevernos a abrirlas. Quizás hemos perdido un poco esa curiosidad por entender cómo funcionan las cosas por dentro.